Continuamos con el orden del día y hay otra proposición no de ley, también planteada por el Grupo de Podemos, relativa a la mejora del funcionamiento de las empresas públicas para la gestión de turismo y el deporte en Andalucía. Solamente decir aquí que había una enmienda del Partido Popular en relación con la numeración de la proposición no de ley que se ha corregido. ¿Vale? Por tanto, tiene la palabra el señor Moscoso por un tiempo de 5 minutos. Bien, gracias de nuevo, señor presidente. Señorías, como ustedes recordarán, recientemente, pues en sesión ordinaria de la Comisión de Turismo y Deporte, el señor presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía presentaba el informe especial de seguimiento de las recomendaciones de la empresa pública para la gestión del turismo y del deporte en Andalucía. Un informe de seguimiento que afectaba a 2 fiscalizaciones efectuadas previamente en los años 2006 y 2008, cuando dicha empresa pues tenía una forma jurídica, como forma jurídica la estructura de 2 empresas públicas diferentes. De acuerdo con los resultados de dicho informe, pues decían que 1/3 de las recomendaciones que resultaron de la fiscalización siguen sin implantarse años después en la nueva estructura de la empresa pública, a la vez que 4 de cada 10 de las restantes recomendaciones se han implantado solo parcialmente, o bien han dado lugar incluso a nuevas deficiencias, y es esto lo que apuntaba el informe del presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía. No voy a entrar en esta intervención en citar la incidencia o la deficiencia recogida por la Cámara de Cuentas, que ustedes pues ya conocen, y porque todos los grupos tuvieron oportunidad de estudiar dicho informe y de exponer su posición al respecto. Lo que sí quiero plantearle, señorías, en nombre de Podemos Andalucía, es que, dado que las recomendaciones de los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía no son de obligado cumplimiento, conviene insistir a nuestro juicio, insistir también desde el propio Parlamento de Andalucía en instar al Consejo de Gobierno a que cumpla dichas recomendaciones, en este caso pues para mejorar el funcionamiento de la citada empresa pública de acuerdo con criterios de racionalidad, eficacia, eficiencia y coherencia. Y ello lo hacemos pues siguiendo el propio informe de la Cámara en relación al apartado de personal, contratación y estado financiero. Insisto, los mismos términos en que se recomienda ahí y que desde mi grupo hemos detallado en el documento explicativo de la proposición no de ley de la que ustedes disponen. Nada más, señoría. Gracias a los grupos que ya me han transmitido su apoyo a esta proposición no de ley, y apuntar solamente pues que estamos conformes con la enmienda presentada por el Grupo Popular para, además de llevar a cabo esa mejora, de cumplir con las recomendaciones del informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, pues poner un plazo para ello de 18 meses. Nos parece que un tiempo más que razonable para implementarla, y sobre todo para que no ocurra lo que ha pasado con el último informe, que habían pasado pues unos 8 años y no se habían conseguido implementar muchas de las recomendaciones de los primeros informes que se hicieron en 2006 y 2008. Muchas gracias, señor. Gracias, señor Moscoso. Los grupos ahora, señora Sí. Rodríguez tiene... Pérez, da igual. Pérez Gracias, Rodríguez, presidente. Yo voy a intentar ser también breve, porque entiendo lo importante de esta proposición de ley, aunque el fondo es un informe que desde nuestro grupo parlamentario entendemos que es demoledor en cuanto a todos los incumplimientos que se venían realizando por parte de la empresa pública de turismo y deporte de Andalucía, de la fecha del año 2006 y del año 2008. Yo quisiera destacar que lo importante es el papel que desempeña la Cámara de Cuentas y el papel tan importante que desempeña este Parlamento como órgano de control del Legislativo, y además la falta de aplicación de esa transparencia, que es la que se echa en falta, entiendo, a lo largo de toda la redacción de la proposición no de ley. Evidentemente viene muy detallada, porque hace alusión a lo que ya debatimos en cuanto al informe que presentó el presidente de la Cámara de Cuentas, y nosotros compartimos 100% lo que se plantea, que no es más que cumplir con los mandatos, que cierto es que no son vinculantes, pero tenemos que darle a la Cámara de Cuentas el papel que desempeña.
o no le damos importancia a lo que dice la Cámara de Cuentas y, por tanto, no cumplimos con los dictámenes, aun no siendo vinculantes, porque tampoco son vinculantes los dictámenes que hace el Consejo Consultivo, pero sí se tienen en consideración. Para algo tenemos los órganos, si no, eliminemos todos los órganos. Yo creo que esta proposición de ley pone en valor el papel, y yo, si no, quiero recalcarlo, que tienen todos los órganos, en este caso extraparlamentarios, como es la Cámara de Cuentas, que pone en evidencia que se está incumpliendo principios constitucionales en cuanto a la contratación, como son la capacidad, mérito y el principio de igualdad, y que, aun poniéndole un plazo de 18 meses, a mí me parece hasta excesivo. Es decir, hay cosas que hay que cumplirlas ipso facto, porque estamos hablando de deficiencias cometidas en los años 2006 y 2008. Es decir, ha pasado ya 10 años desde la primera deficiencia y encima vamos a darle un plazo de 18 meses, que creo que si ya no cumple, pues demuestra la falta de voluntad. Y en aras a esa transparencia que nos piden a cada uno de los diputados y que se nos pide y se nos exige a todos los políticos, creo que el propio Gobierno de Andalucía debe de dar ejemplo, poner en práctica esa transparencia, pero no en aras a que mejore solo la gestión de la empresa pública, sino que mejore, en definitiva, toda la vida política pública, porque así es como debe de hacerse el control de un dinero que es público, que se dedica a fines públicos y que debe tener un control, en este caso, también público. Por tanto, reiterarme en que comparto los posicionamientos que hace el Grupo Parlamentario de Podemos, que simplemente vuelve a reiterar lo importante que es la Cámara de Cuentas y el cumplimiento de los dictámenes que se hace en ese pleno de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez Rodríguez. Tiene la palabra ahora el representante de Ciudadanos, señor Funes, por un tiempo de 3 minutos también. Gracias, señor presidente. Las tengo numeradas. Es una maratón. Recientemente vimos en comisión el informe de la Cámara de Cuentas sobre el seguimiento de las recomendaciones a Turasa, EBDASA, que se fusionaron posteriormente en la empresa pública de gestión de turismo y deporte andaluz. Ese informe pues recogía conclusiones en torno a personal, apuntando las deficiencias en los procesos selectivos, la contratación, deficiencias también en modelos de contratación y en estados financieros. Es verdad que no son vinculantes, pero también hay que reconocer que no son opiniones de un particular, no son opiniones de la barra de un bar, son de un órgano tan serio como es la Cámara de Cuentas. Por tanto, nosotros entendemos que, aun sin ser vinculantes, el hecho de apoyar, ya anuncio que nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley del Grupo Podemos, significa añadir un plus de exigencia al Gobierno. Una proposición no de ley, diríamos, le da una consistencia mayor a esas recomendaciones que literalmente se han traído a esta comisión. Por tanto, a nosotros nos parece que instar al Gobierno a observar estas recomendaciones de la Cámara de Cuentas es pedirnos un ejercicio de responsabilidad. Atendiendo, por tanto, a la exposición que estoy haciendo, nosotros vamos a votar favorablemente esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Funes. Por parte del Partido Popular, señor Renaud. Gracias, señor presidente. Bueno, muy brevemente, el manifestar la oportunidad, yo diría, e incluso el acierto de esta proposición no de ley, que no hace otra cosa que poner negro sobre blanco a un informe de la Cámara de Cuentas y que el Grupo Podemos ha resumido en los 4 primeros puntos de su petitum, correspondiente a las recomendaciones del área de personal. A continuación hace 2 nuevas insta en el punto número 5 y en el punto 6 a recomendaciones respecto a la contratación del informe de la Cámara de Cuentas. Y, por último, el último punto en relación al análisis que hace sobre el estado financiero. Por lo tanto, coincidir en la oportunidad de la presentación de la proposición no de ley. Y en cuanto a la enmienda que le hemos presentado al grupo proponente y que ya nos ha anunciado su portavoz que
acepta no es ni más ni menos que el sentido común, la lógica y la consecuencia de los antecedentes que se vienen produciendo en esta Cámara en relación a los informes de la Cámara de Cuentas. Yo tengo que recordarle a su señoría una comparecencia el 3 de junio del año 2009, donde nosotros fuimos en relación a la empresa pública Turismo Andaluz del ejercicio 2006, donde terminamos diciendo que el consejero debe de atajar de inmediato y si no hay muestras de ello, exigiremos con toda contundencia esos cumplimientos. O el 31 de octubre del 2012, donde de nuevo, en relación al informe de la empresa pública del deporte andaluz, pues terminamos nuestra intervención también insistiéndole en que es el momento de pasar de en vías de, pues a ver si en vías de se convierte en resoluciones concretas. Por lo tanto, aplicación del sentido común, y en ese sentido va nuestra propuesta. Creemos que dando un plazo, probablemente incluso un poco dilatado para el cumplimiento, pero bueno, el que evidentemente lleva esperando, como hemos comprobado, pues unos pocos años, creo que unos meses arriba o abajo no tienen la mayor importancia. Muchas gracias, señor presidente, manifestándole nuestro apoyo a la proposición no de ley. Gracias, señor Renor. Y para finalizar el debate de los grupos no proponentes, el portavoz del Grupo Socialista, señor Castellano Game, tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Bueno, a ver, esta proposición no de ley yo creo que, siendo necesaria si se quiere, pues tampoco es imprescindible. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hay un debate que se trae por parte de la Cámara de Cuentas, por parte del Parlamento a esta comisión, se presentan los resultados y se presentan las recomendaciones, y así ocurre habitualmente en todo y cada uno de los informes que sustancia la Cámara de Cuentas, órgano con el cual, lógicamente, nosotros compartimos el gran trabajo que hace, importante e imprescindible trabajo que hace por fiscalizar la cuenta y la gestión de los organismos del sector público, y eso nadie lo puede poner en duda, sino todo lo contrario. Es más, algunos que se le llena la boca de hablar de la Cámara de Cuentas, bien harían allí donde han gobernado de defender estos órganos, porque lo que hacen es eliminarlos. Ahí tienen el ejemplo que hizo en su día la señora Cospedal en Castilla-La Mancha. Por tanto, nosotros, respecto a que existan una serie de cuestiones que la Cámara de Cuentas recomiende sobre las empresas públicas para que mejoren, no podemos por demás que estar de acuerdo si, como tales recomendaciones se plantean, y de hecho no solamente se han planteado en el caso de estas dos empresas que ya no existen, sino que además han sido resueltas a lo largo de los años por parte de la empresa que le ha sucedido en la gestión de lo que ha sido tanto el turismo como el deporte. Además, en este informe se producen circunstancias muy lejanas en el tiempo. Hablamos de gestiones del año 2006, del 2008 y un trabajo de campo del 2013. Que yo a la señora Pérez le recordaría que en el 2013 quien gestionaba concretamente la empresa de turismo no era el Partido Socialista, era Izquierda Unida, que estaba como socio de gobierno nuestro. Por tanto, algunas de las cosas que usted ha achacado y ha personalizado en el gobierno socialista, pues también aplíquesela. Yo me lo leo estupendamente bien, me gusta leérmelo, señora Pérez, pero le agradecería que no me interrumpiera en el uso de mi palabra, porque señora dice Pérez, el informe, vamos a terminar dice el la informe comisión, lo que y dice deje al portavoz del Grupo Socialista que diga lo que tenga que decir, lo mismo que lo ha dicho usted. Dice ¿vale? el informe lo que dice: el trabajo de campo se hace en el año 2013. En el 2013, quien está en el gobierno en la Consejería de Turismo es Izquierda Unida, con lo cual, que yo asumo lo que hiciera Izquierda Unida en el gobierno. Señora Pérez, por favor, le pido que no interrumpa usted más al portavoz del Grupo Socialista, de usted que termine su intervención correctamente, como no la han interrumpido a usted en todo a lo largo de su tiempo. A usted, favor, de no volver a interrumpir más. Perdón, presidente, por alusiones. Señora Pérez, deje usted ya eso, vamos a tranquilamente la comisión hoy ya. Señor Castellano, continúe. Sí, muchas gracias, presidente. No quiero entrar en polémica, simplemente objetivizar un dato que es real, que es que en el 2013 estaba Izquierda Unida en el gobierno. Luego, por tanto, nosotros no tenemos mucho más que añadir respecto a lo que plantea el Grupo de Podemos. Es decir, se trata de reproducir literalmente las recomendaciones que hace la Cámara de Cuentas. Y en la reproducción literal de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, muchas de aquellas cuestiones
que son parte del trabajo de campo del 2013, ya hoy, en el 2016, están resueltas y superadas. Por tanto, algunas de ellas nosotros, porque entendemos, conforme a los informes de la Consejería de Turismo y Deportes, que se están sustanciando, pues forman parte de algo que tiene que resolverse y por tanto se tienen que hacer todavía y por tanto lo vamos a votar a favor, pero en otras cuestiones es que ni ya existen esas empresas ni existe como tal esa organización y por tanto lo que plantea la Cámara se ha superado a lo largo del tiempo con la realidad de los hechos en la constitución de una empresa nueva en el 2010 que a día de hoy, pues a día del martes concretamente, se aprobaron los estatutos. Por tanto, en algunos de estos puntos que concretamente van a ser, y termino ya, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto votaríamos a favor y el quinto, sexto, séptimo y octavo nos abstendríamos, entendiendo que en su día tendrían vigencia las recomendaciones, pero que ya hoy, a día de hoy, están sustanciadas y resueltas. Gracias, presidente, y gracias, señorías. Muchas gracias, señor Castellano. Señor Moscoso. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señoría, en primer lugar, agradecer nuevamente la buena disposición que han tenido los comentarios acerca de, no tanto de la proposición no de ley, que no podemos considerar desde mi grupo, desde el Grupo Podemos, que no la atribuimos de ninguna manera. Quizás sí el plantear algo que no es frecuente y común en las comisiones, que son traer aquí informes y conclusiones importantes de la Cámara de Cuentas de Andalucía para redoblar el esfuerzo, multiplicar el esfuerzo para que las recomendaciones que se hacen en esos informes sirvan para algo, ¿no? Yo quiero, citar varias cosas que me han parecido muy interesantes por parte de la portavoz del Grupo de Izquierda Unida, cuando ha aludido a la importancia que se le pretende que se le dé a los dictámenes del Consejo de Gobierno, ¿no? Que habría que pedirle al Consejo de Gobierno que también asuma la importancia que tienen las recomendaciones de los informes de la Cámara de Cuentas, como también los mandatos y los acuerdos de este Parlamento, ¿no? Para mejorar la coordinación, incluso la realidad democrática de las instituciones en Andalucía. Y a una cuestión que han aludido tanto los portavoces del Grupo Popular como de Ciudadanos, ¿no? El plus de exigencia al Gobierno que ha expresado literalmente el señor Funes, ¿no? Que esto es lo que supone esta proposición no de ley, un plus de exigencia para que cumpla el mandato, un mandato no vinculante de la Cámara de Cuentas de Andalucía y un ejercicio de responsabilidad, que es lo que estamos planteando aquí definitivamente, ¿no? Bien, si no se le hace caso a la Cámara de Cuentas y si hay acuerdo o consenso sobre algo, ¿por qué no remar todos juntos en una misma dirección, ¿no? Y esto es lo que se plantea a través de esta proposición no de ley. Señor Castellano, es cierto que las dos empresas no existen porque se fusionaron. Es decir, no puede existir algo que hoy día no tuviera ningún testimonio, ni ninguna herencia, ni ninguna fórmula jurídica resultante de lo anterior, pero es que el caso que existe una empresa que se ha fusionado, que sumó a las dos anteriores, a la empresa de gestión del turismo andaluz y a la empresa de gestión del deporte andaluz, y hoy día se llama empresa para la gestión del turismo y del deporte de Andalucía, empresa pública para la gestión del turismo y del deporte en Andalucía. Por lo tanto, existe esa empresa, existe, para simplemente aclarar que no estamos hablando de nada que no exista. Y bueno, con respecto al trabajo de campo, yo señor Moscoso, concluyo. Con respecto al trabajo de campo, simplemente matizar que la última evidencia, y lo recuerdo así perfectamente del informe de la Cámara de Cuentas, se remontan a noviembre de 2014, porque aunque se cerró el informe, el señor presidente de la Cámara de Cuentas puso de manifiesto, y el propio informe lo recoge, que se estuvieron retomando evidencia hasta el momento en que se aprobó ese informe. Simplemente aclararlo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Moscoso. Continuamos. He entendido que admite usted la enmienda del Partido Popular, ¿no? Sí, sí. De acuerdo. Ha dicho en la primera parte, no en la segunda. Sí, disculpe. Bien, perdón. Muchas gracias.